Lo vi sentado en el mismo banco de siempre, en la plaza del pueblo, donde los plátanos de sombra llevan un siglo viendo pasar la vida. 70 años, o quizá más, se habían encargado de encorvarle la espalda y de sembrarle la cara de surcos profundos, como si cada arruga fuera el mapa de un camino que yo había olvidado por completo. Su pelo, antes un nido de cuervos, era ahora una fina capa de nieve que el sol de la tarde teñía de oro. Era Mateo, mi amigo Mateo. Hacía media vida que no lo veía, desde que me fui a la capital persiguiendo un futuro que prometía más de lo que acabó dando. Y de pronto, ahí estaba, tan real como el bastón que sujetaba entre sus manos nudosas. ¿Cómo puede el tiempo esconder una vida entera en las arrugas de un rostro conocido y devolvértela de golpe, sin previo aviso, en una tarde cualquiera de otoño? El corazón, este viejo músculo cansado, me dio un vuelco sordo, un latido torpe que me recordó que todavía estaba vivo. Me acerqué despacio, con el miedo infantil de que se desvaneciera, de que solo fuera una mala jugada de mi memoria. Pero no, levantó la vista y sus ojos, pequeños y acuosos, me reconocieron al instante. No hubo sorpresa en su mirada, sino una especie de calma resignada, como si en el fondo me hubiera estado esperando todo este tiempo. No nos dijimos nada. Yo me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre los dos. Un espacio que se llenó enseguida con el peso de décadas de silencio. El aire olía a tierra mojada y a las castañas asadas del puesto de la esquina, el mismo olor de nuestra infancia. Era increíble cómo algunos olores se niegan a morir, cómo se quedan agazapados en un rincón del alma, esperando el momento justo para saltarte encima y recordarte quién eras. Arturo, dijo al fin. Su voz era un susurro cascado, lijado por miles de cigarrillos y silencios. Mateo, respondí yo, y mi propio nombre me sonó extraño, como si perteneciera a otra persona, a un muchacho que corría por aquellas mismas calles, sin miedo a caerse. El silencio que vino después no fue incómodo, era un silencio denso, lleno de palabras no dichas, de abrazos no dados, de cartas nunca escritas. Era el silencio de dos personas que se conocen tan bien que no necesitan el ruido de las explicaciones. Miré sus manos, las mismas manos que una vez me enseñaron a hacer un tirachinas, las mismas que me ayudaron a levantarme de tantas caídas, literales y metafóricas. Me di cuenta de que su presencia a lo largo de mi vida no se había medido en grandes gestos heroicos, sino en una constelación de pequeños actos de bondad que yo, en mi egoísmo, apenas había sabido ver. Fue un hombre de carácter íntegro, de esos que ya no se fabrican. Su lealtad no necesitaba proclamas ni juramentos. Era tan natural como su forma de respirar. Y ahora, sentado a su lado, sentía la necesidad imperiosa de desandar el camino, de volver a cada uno de esos momentos para entender el verdadero valor de su amistad, el impacto silencioso pero fundamental que su forma de ser tuvo en mi vida, en la del niño que fui y en la del anciano que soy ahora. Él no lo sabe, probablemente nunca lo sepa, pero su bondad fue la viga maestra que sostuvo mi mundo cuando amenazaba con derrumbarse. Una viga invisible, humilde, pero más fuerte que el acero. Si quieres saber lo que hizo por mí, quédate aquí conmigo. Estamos de nuevo en el banco de la plaza. El sol ya ha bajado mucho y el aire empieza a enfriar. Mateo remueve algo en el bolsillo de su abrigo raído. Con la lentitud de los años, saca una mano cerrada y la abre sobre el espacio que nos separa. En la palma de su mano descansa un objeto pequeño, de madera. Un pajarillo toscamente tallado, con la pintura azul casi borrada por el tiempo y el roce. Lo deja sobre el banco entre los dos. Lo encontré el otro día, dice con su voz de susurro. Estaba limpiando el viejo cobertizo de mi padre. Llevaba años en una caja de latón. Y entonces el recuerdo me golpea.
no como una ola suave de nostalgia, sino como un puñetazo en el estómago que me deja sin aire. Tenía 8 años. Mi canario Pipo, al que quería con locura, se murió. Me lo encontré una mañana, tieso y frío en el fondo de su jaula. Fue mi primer encuentro con la muerte, con lo irreparable. Estuve llorando 2 días seguidos, un llanto desconsolado que nada podía aliviar. Al tercer día, Mateo apareció en mi puerta. No dijo nada, solo me tendió la mano y me entregó aquel pájaro de madera. Lo había tallado él mismo con su navaja, en un trozo de pino. Era torpe, imperfecto, apenas se parecía a un pájaro de verdad. Pero en aquel trozo de madera estaba contenida toda la empatía del mundo. Era su forma de decirme: no puedo devolverte a tu amigo, pero te doy esto para que no te sientas tan solo. Yo había olvidado por completo aquel pájaro, lo había perdido en alguna mudanza, lo había enterrado bajo capas y capas de nuevos recuerdos, pero él no, él lo había guardado. Miro el pajarillo de madera sobre el banco, y de repente lo veo, todo con una claridad que duele. No es solo un juguete de la infancia, es un símbolo, es la metáfora perfecta de nuestra amistad. Mateo ha pasado toda su vida tallando pequeños pájaros de madera para mí. Cada vez que me caía, cada vez que tenía miedo, cada vez que me sentía perdido, él, en silencio, me ofrecía un torpe pero sincero trozo de su bondad para aliviar mi pena. El pañuelo en la rodilla, el balón de fútbol, el puente hacia Elena, el trabajo en la carpintería, todos eran pájaros de madera, gestos de un afecto puro, desinteresado, que yo había sido demasiado ciego o demasiado estúpido para valorar en su justa medida. El clímax de mi vida no es un gran acontecimiento, es este instante de revelación silenciosa en un banco de pueblo. Es comprender, a mis 80 años, que la persona más importante de mi existencia ha estado siempre a mi lado, en la sombra, y yo ni siquiera me había dado cuenta. He pasado la vida buscando el amor, el éxito, el reconocimiento, persiguiendo fantasmas, mientras el tesoro más grande estaba ahí, en la amistad callada de este hombre. El impacto de su carácter en mi vida no fue una influencia, fue una estructura. Él fue los cimientos invisibles sobre los que construí todo lo demás, sin saberlo. Y esos cimientos, ahora lo sé, estaban hechos de la madera más noble. Siento una oleada de emoción que me sube por la garganta. Quiero decirle tantas cosas. Quiero darle las gracias por el pájaro, por la rodilla, por el trabajo, por el silencio en el hospital, por una vida entera de lealtad. Quiero pedirle perdón por mi olvido, por mi ausencia, por haber dado por sentada su amistad. Abro la boca, pero las palabras no salen. ¿Qué podría decir que estuviera a la altura? Cualquier cosa sonaría trivial, ridícula. Sería como intentar describir el sol con una sola palabra. Imposible. El verdadero agradecimiento, la verdadera disculpa no caben en el lenguaje. En lugar de hablar, alargo mi mano temblorosa y la poso sobre el pajarillo de madera. Mis dedos rozan los suyos por un instante. Es un contacto fugaz, pero en él se transmite todo. Toda la gratitud, todo el arrepentimiento, todo el afecto que ha sobrevivido a medio siglo de distancia. Mateo levanta la vista del suelo y me mira. En sus ojos no hay reproche, solo una profunda y serena comprensión. Asiente levemente, con una media sonrisa triste y bondadosa. Él lo sabe. Siempre lo ha sabido. De acuerdo, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, manteniendo el tono y el estilo establecidos. Ato 3. A jornada da transformación. Aquel contacto fugaz sobre la madera del pájaro no fue un final, sino el verdadero principio, el punto de partida de un camino de vuelta que ya no recorrería solo en mi memoria. La revelación tan abrumadora podría haberme aplastado bajo el peso del remordimiento. Podría haberme ahogado en un mar de «y si hubiera».
pero la serena comprensión en los ojos de Mateo no me lo permitió. Su mirada no era un perdón, porque no había nada que perdonar. Era una invitación a dejar de mirar atrás y empezar a caminar, por fin, en la misma dirección. Mi primer paso fue torpe, casi infantil. En lugar de intentar llenar el aire con discursos de gratitud que sonarían vacíos, me aferré a lo tangible. «Vamos a tomar algo caliente», dije, y mi voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó firme. «Empieza a refrescar». Él asintió sin decir palabra y apoyándose en mi brazo, algo que nunca antes había hecho, nos levantamos juntos de aquel banco. Fue el primer paso práctico de mi transformación. Convertir un momento de epifanía en un acto de compañía. A partir de ese día, mi vida, que se había convertido en una monótona espera del final, adquirió un propósito. Ya no esperaba un encuentro casual, lo buscaba. Cada mañana, después de mi desayuno solitario, caminaba hasta su pequeña casa al final del pueblo. Al principio me sentía como un intruso en su rutina de viudo, pero él me recibía siempre con la misma calma, como si mi presencia fuera tan natural como la salida del sol. No hablábamos de grandes cosas. Le leía los titulares del periódico porque su vista ya no era lo que fue. Le ayudaba a arreglar un grifo que goteaba. Dábamos paseos cortos, al ritmo lento que sus piernas y las mías nos imponían. Mi mentalidad cambió por completo. Dejé de contar mis ausencias y empecé a sumar mis presencias. Comprendí que no podía reescribir las páginas en blanco de nuestro pasado, pero sí podía llenar las que nos quedaban con una caligrafía nueva, más atenta y consciente. Cada café que compartíamos, cada silencio cómodo, mientras veíamos a los niños jugar en la plaza, era mi forma de tallar un nuevo pájaro de madera para él. Un gesto pequeño, imperfecto, pero sincero. Mi crecimiento no consistía en convertirme en un héroe de última hora, sino en aprender a dominar su lenguaje, el idioma silencioso de la presencia y el apoyo incondicional. Un día, mientras estábamos sentados en nuestro banco, me fijé en el estado de la madera. Estaba agrietada por el sol y la lluvia. Una de las lamas se movía peligrosamente. Era un reflejo de cómo había dejado que se deteriorara nuestra amistad. Esa misma tarde volví a mi antiguo garaje, cubierto de polvo y telarañas, y desempolvé mis viejas herramientas de carpintero, las mismas que había aprendido a usar en el taller que él me consiguió. Durante una semana trabajé en secreto. Lijé cada centímetro de madera, eliminando las astillas del tiempo y la negligencia. Reforcé la estructura, sustituí los tornillos oxidados. Le di varias capas de un barniz protector del mismo color de la miel, como el pelo de Elena. Una mañana llegué a la plaza antes que él y con la ayuda de un par de muchachos cambié el viejo banco por el que yo había restaurado. Cuando Mateo llegó, se detuvo a unos metros. No dijo nada. Solo pasó la mano por la madera lisa y pulida, notando el calor del trabajo bien hecho. Luego me miró, y en esa mirada estaba todo el reconocimiento que yo necesitaba. Nos sentamos. El banco ya no era solo un lugar de recuerdos, sino un monumento a nuestro presente. Un símbolo de que nunca es tarde para reparar lo que importa, para cuidar los cimientos. Mi viaje no ha sido una gran odisea, sino la suma de pequeños pasos. He aprendido que la redención no se encuentra en las grandes disculpas, sino en la constancia de los pequeños actos. El pájaro de madera sigue en la repisa de mi salón, recordándome cada día que el mayor impacto que podemos tener en la vida de alguien no es a través de lo que decimos, sino de lo que hacemos, de forma callada y leal. Y yo, en el otoño de mi vida, por fin he aprendido a estar, simplemente a estar ahí, para él, como él siempre estuvo para mí. De acuerdo, aquí tienes el texto para el bloque solicitado, manteniendo el tono y el estilo establecidos.
Maraqui, Ato 4. A conquista e a mensaje. El banco restaurado se convirtió en nuestro santuario. Pasó el invierno, cubriendo la plaza con un manto de silencio. La primavera, terca y milagrosa, y las hojas nuevas de los plátanos de sombra volvieron a filtrar la luz del sol. Cada tarde, sin necesidad de llamarnos, nos encontrábamos allí. Ya no había un espacio prudente entre nosotros, sino la cómoda cercanía de dos cuerpos que han compartido un mismo camino. Hablábamos poco, pero nuestro silencio había cambiado. Ya no era el peso de lo no dicho, sino la ligereza de lo comprendido. A veces, yo le leía en voz alta las noticias del periódico. Otras, él me contaba anécdotas del pueblo que yo había olvidado. Nos convertimos en los guardianes de la memoria del otro. En ese banco, yo dejé de ser el hombre que volvió cargado de fracasos, y él dejó de ser el amigo olvidado. Éramos simplemente Arturo y Mateo, dos amigos viviendo el presente, el único tiempo que de verdad nos quedaba. Mi conquista no fue un acto heroico. Fue la suma de esos cientos de tardes. Fue aprender a escuchar el ritmo de su respiración, a saber cuándo necesitaba un brazo en el que apoyarse para levantarse, a llevarle un caldo caliente en los días de frío sin que tuviera que pedirlo. Fue mi forma de devolverle, pájaro a pájaro, una vida entera de cuidados silenciosos. Él nunca dijo gracias, y yo nunca dije de nada. No hacía falta. Nuestro nuevo lenguaje estaba hecho de presencia, y en esa rutina serena encontré una paz que ninguna de mis ambiciones en la capital me había dado jamás. La paz de saber que estaba exactamente donde tenía que estar. Una mañana de abril, el sol brillaba igual que siempre, pero la casa de Mateo estaba en silencio. Se había ido durmiendo, sin hacer ruido, como había vivido. En el funeral, mientras la gente susurraba palabras de consuelo, yo no sentía la desolación que había temido. Sentía una inmensa y extraña calma. El dolor estaba ahí, claro, como una corriente subterránea, pero sobre él flotaba una gratitud tan grande que lo abarcaba todo. Mateo no se había ido del todo. Me había dejado sus cimientos, su mapa. Me había enseñado a vivir el final del camino. Los días que siguieron, volví a sentarme solo en nuestro banco. El espacio vacío a mi lado pesaba como una montaña, pero ya no me asustaba. Una tarde, saqué del bolsillo mi vieja navaja y un trozo de madera de olivo que cogí de su jardín, y empecé a tallar. Mis manos, torpes y temblorosas, apenas obedecían. El resultado fue un objeto tosco, casi irreconocible. Pero mientras lo hacía, lo comprendí todo. No intentaba copiar Era imposible. Solo quería seguir hablando su idioma. Mensaje final a la audiencia. La vida no es la novela que planeamos escribir, sino el poema que se va componiendo con los versos que otros, sin que nos demos cuenta, nos regalan cada día. Pasamos demasiado tiempo persiguiendo los aplausos del mundo, buscando el reconocimiento en grandes escenarios, sin entender que el verdadero tesoro, la viga maestra que sostiene nuestra existencia, casi nunca hace ruido. Está en la lealtad silenciosa de un amigo, en el gesto desinteresado de un padre, en la paciencia infinita de un amor. Son los Mateos de nuestra vida. Esas personas que nos construyen puentes y luego se apartan para dejarnos cruzar, que nos curan las heridas sin pedir nada a cambio, que nos ofrecen su presencia como el más valioso de los refugios. Mi mayor descubrimiento, a mis 80 años, no fue entender quién era yo, sino reconocer a quienes me habían hecho ser quien soy. No esperes a que el tiempo te devuelva un rostro lleno de arrugas en un banco de plaza para empezar a mirar. Mira ahora, mira a tu lado. ¿Quién talla pájaros de madera para ti? ¿Quién es el cimiento invisible de tu mundo? No dejes que tu gratitud se quede atrapada en el silencio. La verdadera conquista, el único éxito que de verdad importa al final del viaje, es haber aprendido a dar las gracias.
no con palabras, sino con presencia. Estar ahí, como ellos siempre estuvieron para ti. Esa es la única obra maestra que nos llevaremos con nosotros.